Voy a mandarles una fotografía de uno de los problemas del libro. Vamos a hacer de ejemplo el problema 35 del capítulo 20. Ya voy. Dice, a medida que una muestra de un mol de un gas ideal monotómico se expande adiabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es de menos 2,5 por 10 a la 3 joules. La temperatura y presión inicial del gas son de 500 Kelvin y 3,60 atmósferas. Calcule la temperatura final y la presión inicial. Entonces, para este problema vamos a hacer una lista de los datos. Tenemos que la cantidad de moles es exactamente un mol, ¿verdad? Tenemos que es un proceso adiabático. Cuando era adiabático, entonces significa que no hay intercambio de calor, ¿verdad? Y se efectúa un trabajo sobre el gas que es igual a menos 2,5 por 10 a la 3 joules. Cuando nosotros efectuamos un trabajo sobre un gas y el trabajo es negativo, como en este caso, eso quiere decir que el gas está perdiendo energía en forma de trabajo y por lo tanto se está expandiendo. De hecho, la pregunta dice que es una expansión adiabática, ¿verdad? La temperatura inicial es de 500 Kelvin y la presión inicial es de 3,60 atmósferas. Ahí a nosotros nos puede servir representar esta cantidad y todas las cantidades en unidades del sistema internacional. Entonces vamos a hacer el cálculo. Esto sería 3,60 por, entonces hacemos la multiplicación aquí. Ponemos una atmósfera y aquí sería por 1,01 por 10 a la 5 pascales. En este momento no tengo mi calculadora a mano. ¿Alguien me podría ayudar un momento con este cálculo? ¿Cuánto da eso en pascales? Profe, ¿Sí? dice que da 363.600. 3,63 por 10 a la 5, ¿verdad? Pascales. Ok. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar un gráfico. Tenemos de igual forma un gráfico de presión contra volumen y tenemos algún punto, ¿verdad? Que es el punto inicial. El gas está expandiendo, entonces quiere decir que el volumen final va a ser mayor. La forma de un gráfico adiabático se parece un poquito a la de un proceso isotérmico, pero no es exactamente igual. El gráfico va bajando de esta forma. Entonces, la primera pregunta nos dice que encontramos calcular la temperatura final del gas. Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar una de las propiedades del proceso diabático, que es la siguiente. Sabemos que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido.
y el calor recibido es cero, ¿verdad? Porque es adiabático. El lado izquierdo de esta ecuación, o sea, el cambio en eje interna, nosotros siempre podemos igualarlo a n por CV por delta T. Entonces, n por CV por delta T es igual al trabajo recibido. Donde CV hay que buscar bien qué valor tiene porque de eso depende el tipo de gas. La pregunta dice que es un gas monoatómico. Entonces, como es monoatómico, el CV es igual a 3 medios de R. Cuando es un gas monoatómico. Entonces decimos que delta T es igual al trabajo entre NSV, es igual al trabajo entre N por 3 medios de R, y por lo tanto es igual a menos 2,5 por 10 a la 3 joules entre 1 mol por 3 medios por 8,31 por 10, perdón, por 8,31 joule entre mol Kelvin. Alguien que me ayude con eso. ¿Cuánto da ese delta T? Por favor. A mí me dio, profe, menos 200,56. Menos 200,56. Ok, Kelvin, ¿verdad? Menos 200,56 Kelvin. Durante este proceso en el que el gas se está expandiendo, o sea, en el que el gas está aumentando su volumen, disminuye la temperatura. Se está enfriando, digamos. O sea, técnicamente decir que se está enfriando no es correcto porque enfriar significa que pierde calor. Y no pierde calor, lo que está perdiendo es temperatura. Por lo tanto, delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, y por lo tanto la temperatura final es igual a la temperatura inicial más delta T. Claro que la temperatura final es menor. La temperatura final es igual a 500 Kelvin menos esto, era menos 200,56 Kelvin, y eso es entonces igual a 299,44, ¿verdad? Kelvin. Entonces la temperatura baja a 299,44 Kelvin. O sea, básicamente, si lo quisiéramos redondear, diríamos que baja a 300 Kelvin. Eso con respecto a la temperatura final. Pero podríamos hacer algo ahí para calcular ahora la presión final que nos pide la pregunta. Para calcular la presión final, nosotros nos podemos valer de otra ecuación que viene en el libro, que es la siguiente. Bueno, vean esto. Tenemos dos ecuaciones para un proceso adiabático. Para un proceso adiabático, teníamos que la presión por el volumen a la gama es constante. Y tenemos también otra ecuación que dice que la temperatura por el volumen a la gama menos 1 es constante. Voy a utilizar estas dos ecuaciones juntas para que vean cómo se utilizan en un problema en un problema de estos, en un problema de procesos adiabáticos. Entonces, voy a utilizar esta ecuación primero para poder calcular el volumen final. Esta ecuación diría entonces que la temperatura inicial por el volumen inicial a la gama menos 1 es igual a la temperatura final
por el volumen final a la gamma menos 1, donde gamma es para un gas monoatómico, gamma es igual a 5 tercios. Entonces, ¿cómo quedaría el despeje de V final? El despeje de V final queda así. Pero es que no tengo el volumen inicial. Me falta sacar eso. Ok, antes de hacer eso, vamos a poner aquí el volumen inicial es igual al número de moles por R por la temperatura inicial entre la presión inicial. Es igual a 1 mol por 8,31 joule entre mol Kelvin por T inicial, y T inicial es 500 Kelvin, ¿verdad? Y dividido entre la presión inicial, y la presión inicial era esta, 3,63 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me dio bastante bajo, me dio 0,011. No sé si lo puse bien. O Sí, sea, tiene, A mí me dio lo mismo. tiene sentido que sea bajo, pero vamos a ver, como es un número tan pequeñito, pongámoslo en notación científica. Sería entonces 1.14 por 10 a la menos 2. por 10 a la menos 2, ok, metros cúbicos. Ahora, anotamos aquí que la temperatura inicial era de 500 Kelvin y la temperatura final que calculamos anteriormente es de 299,44 Kelvin. Entonces, vamos a usar esta ecuación para despejar V final. V final a la gamma menos 1 es igual a la temperatura inicial por el volumen inicial por a la gamma menos 1 entre la temperatura final. Para quitar este gamma menos 1, hay que sacar la raíz, la raíz de esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí. V final es igual a la temperatura inicial entre la temperatura final de V inicial a la gamma menos 1 elevado a la 1 entre gamma menos 1. Esto es igual a V inicial por T inicial entre T final entre 1 entre gamma menos 1. Este 1 entre gamma menos 1 no es nada extraño, ¿verdad? O sea, es ver cuánto da. Gamma menos 1, hacer un paréntesis aquí, gamma menos 1 es igual a 5 tercios menos 1 es igual a 2 tercios, ¿verdad? Entonces 1 entre gamma menos 1 simplemente es igual a 1 entre 2 tercios. Entonces es igual a 3 metros. Entonces decimos que la velocidad final, perdón, el volumen final es igual al volumen inicial por la temperatura inicial entre la temperatura final a la 3 medios. Y entonces es igual a 1,14 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por, entonces TI es 500 Kelvin, TF, T final es 299,4 Kelvin, a la elevado a la 3 medios. ¿Cuánto da? profe. Bueno, ¿Sí? ahí que alguien me confirme, pero me dio 2,46 por 10 a la menos 2. Ok, sí, probablemente sea 2,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, ¿verdad?
Tiene sentido que dé algo así porque es un volumen mayor, se está expandiendo, entonces el volumen está aumentando. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con la presión final? Bueno, hay varias opciones, ¿verdad? Aquí, una posibilidad que tal vez es la más sencilla, es decir, que la presión final simplemente es el número de moles por R por T final entre U final. O sea, es simplemente aplicar la ecuación del gas ideal. Entonces, esto sería igual a un mol por 8,31 joule entre mol Kelvin por 299,44 Kelvin dividido entre esto, entre 2,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Cuánto da? Alguien que me ayude, por favor. Me dio 1,01 por 10 a la 5. O sea, ATM. 1,01 por 10 a la 5 Sí, pascales. Sí, y correcto. esto justamente es una atmósfera, ¿verdad? Muy bien. Ya veo. Otra posibilidad era utilizar la otra ecuación de fluidos adiabáticos y decir entonces que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma menos 1 es igual a la presión final por el volumen final a la gamma menos 1. Y por lo tanto decir que la presión final es igual a la presión inicial por el volumen inicial a la gamma menos 1 entre el volumen final a la gamma menos 1. Que bueno, esto para hacernos una idea, ¿verdad? Esto tendría que ser entonces igual. Bueno, a P inicial, que la presión inicial era, eh, ¿cuánto era? Era 3,63 por 10 a la 5 por V inicial. V inicial era 1,14 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre V final. V final es 2,46 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y aquí gamma menos 1, ¿verdad? Es entonces, recordemos, 5 tercios menos 1 es igual a 2 tercios. Entonces, elevar esto a la 2 tercios. Y ahí ustedes pueden corroborar que esta presión final debería ser también 1,01 por 10 a la 5 pascales. Profe, ¿Sí? eh, la ecuación con presión no era con gamma nada más. La ecuación con presión. Ay, sí, cierto, 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 cierto. Gamma, gamma, gamma. Entonces esto no. 5 tercios. Ok, pero sí tiene que dar entonces lo mismo. Tiene que dar 1,01 por 10 a la 5. Sí, da, profe. Ok. Voy.
Muy bien. Vamos a hacer otro problema que después nos puede servir mucho para la teoría, que es el problema 34, o sea, justamente el que estaba antes. Voy a pasarles la fotografía del enunciado y lo hacemos aquí. El problema 34, lo que pasa es que está dividido en dos partes, o sea, en dos páginas, quiero decir. Entonces van dos fotos. Dice, en un cilindro, una muestra de un gas ideal con un número de moles n experimenta un proceso adiabático. Partiendo de la expresión W, o sea, trabajo igual a menos integral de presión con respecto al volumen, y empleando la condición de presión por volumen a la gamma es constante, demuestre que el trabajo realizado sobre el gas es esa fórmula que viene ahí. Esa fórmula nos puede ayudar para calcular un trabajo en un proceso adiabático. Partiendo de la primera ley de la termodinámica, demuestre que el trabajo efectuado sobre el gas es igual a NSV por TF menos TI. Estos dos resultados son consistentes entre sí. ¿Explique? Ok, vamos a ver. Entonces, sabemos que la fórmula para el trabajo es igual a menos integral de presión con respecto al volumen. Y además, sabemos que la presión por el volumen a la gamma es una constante. Cuando yo digo que esto es constante, lo que quiero decir es que esto yo lo puedo igualar a una C constante, ¿verdad? Otra forma de enunciar esto es diciendo que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la presión final por volumen final a la gamma. Y cualquiera de las dos es igual a la constante C, ¿verdad? Porque ese producto siempre va a tener el mismo valor. Entonces, claramente, para poder evaluar esta integral, yo digo que que el trabajo, ¿verdad? Es igual a menos la integral de. Entonces, en lugar de poner la presión, voy a poner que la presión es igual a esta constante C dividido entre el volumen a la gamma. Entonces sería menos la integral de dV entre V a la gamma. Evaluada en sus límites de integración desde que el volumen es igual a un volumen inicial hasta que el volumen es igual a un volumen final. Vamos a ver. Esto es igual a menos la integral del volumen a la menos gamma de V desde el volumen inicial hasta el volumen final. Ah, bueno, y me olvidé de la C, ¿verdad? La C. Y esto es igual entonces a menos la constante C por volumen a la menos gamma más 1 dividido entre menos gamma más 1 evaluado desde el volumen inicial hasta el volumen final. Entonces, bueno, algo que podemos hacer para simplificar es que vamos a cancelar este menos con un menos de aquí abajo. Entonces voy a poner que esto es igual a la constante C dividido entre gamma menos 1. ¿Ok? Y aquí vamos a decir que esto es igual a un paréntesis por volumen final a la menos gamma más 1 menos el volumen inicial a la menos gamma más 1. Y esto es igual entonces a la constante C por el volumen final, otra vez por el volumen final a la menos gamma más 1 menos la constante C por el volumen inicial a la menos gamma más 1 entre gamma menos 1.
Ahora voy a hacer uso de una propiedad y es que la constante C es igual a estas dos cosas, ¿verdad? Es igual a la presión inicial por volumen inicial a la gamma y también es igual a la presión final por el volumen final a la gamma. Entonces, vean, vamos a decir que el trabajo ahora es igual a... Entonces, en lugar de poner la C, aquí voy a poner presión final por volumen final a la gamma por V final a la gamma menos 1. Menos, y ahora, en lugar de poner esta constante C, voy a poner presión inicial por volumen inicial a la gamma por volumen inicial a la menos gamma más 1. Y aquí me equivoqué, aquí esto es, perdonen, menos gamma más 1. Dividido entre gamma menos 1. O sea, ahí lo que yo escribí en color rojo son las identidades de la constante C, ¿verdad? Que la constante C a veces puede ser presión inicial por volumen inicial a la gamma, o a veces puede ser presión final por volumen final a la gamma. Evidentemente, yo escogí sustituirlo así por una cuestión de conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico V final a la gamma por V final a la menos gamma más 1, los gammas se cancelan. Eso es igual a la presión final por el volumen final a la gamma menos gamma más 1. ¿Verdad? Pero eso simplemente es volumen a la 1. Menos la presión inicial por el volumen inicial entre gamma menos 1. Entonces, esta expresión resulta muy útil para poder calcular un trabajo cuando se trata de un proceso adiabático. Porque depende, ¿verdad? O sea, depende de la presión inicial, el volumen inicial, la presión final y el volumen final. Y depende del factor gamma que ustedes lo pueden conocer a partir del hecho de si el gas es un gas monoatómico o si es un gas diatómico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Luego dice por ahí, partiendo de la primera ley de termodinámica, demuestre que el trabajo efectuado sobre el gas es igual a eso. Bueno, eso es muy fácil, ¿verdad? La parte es muy fácil. ¿Por qué? Porque en un proceso adiabático tenemos que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Y el calor, por definición, es cero, ¿verdad? Por definición, porque en un proceso adiabático el calor que se intercambia es igual a cero. Ahora, el cambio de energía interna siempre, para un gas ideal, siempre es igual a NCV delta T. O sea, NCV por T final menos T inicial. Entonces, esto es igual al trabajo. O sea, tenemos dos fórmulas. Esta es una fórmula para calcular el trabajo y esta otra fórmula es otra fórmula válida para calcular el trabajo. En el libro nos preguntan si estos dos resultados son consistentes entre sí. Y en realidad, o sea, sí lo son, ¿verdad? Es nada más una cuestión de aplicar las identidades de los gases ideales para demostrar que son equivalentes. Vamos a recordar una cosa. La presión final por el volumen final es igual a N R de final. Y la presión inicial por el volumen inicial es igual a N por R por T inicial. Y sabemos que gamma es igual a CP dividido entre CV. Entonces, esto que está aquí es igual a N por R
por T final menos N por R por T inicial entre CP entre CV menos 1. Esto es igual, entonces, a N por R, T final menos T inicial factorizado, entre CP menos CV, entre CV, ¿verdad? Este paréntesis lo podemos trabajar muy fácil recordando que para un gas ideal, CP menos CV es siempre igual a R. Entonces, lo que esto quiere decir es que el trabajo es igual a N por R por T final menos T inicial entre R entre CV. Cancelo las R's y esto es igual entonces a N por CV por T final menos T inicial. Pues esta ecuación me queda exactamente igual a esta. Ven. Ahí nada más es cuestión de jugar un poquillo con las mates. Entonces son consistentes entre sí, sí son completamente consistentes entre sí. Claramente, ustedes escogen una fórmula o escogen la otra, dependiendo de los datos que tienen. Si tienen la presión y tienen el volumen, usan esta. Y si tienen las temperaturas, pueden usar estas. Ahí es cuestión de conveniencia. Lo importante es entender que las fórmulas, aunque son distintas entre ellas, son consistentes. O sea, guardan lógica entre ellas. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. Ahora, el siguiente tema que entraba es un tema muy bonito, aunque no se estudia con mucha profundidad, pero no importa. Son las distribuciones estadísticas de energías y rapideces moleculares. Este tema surge a partir de la siguiente pregunta. Suponga que tenemos un gas con N partículas que se describe a una temperatura T, una presión P y un volumen V, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. De estas partículas, ¿cuántas tienen una energía entre E y E más un diferencial de E? O sea, cuando tenemos un gas a una temperatura dada, recordemos que van a haber partículas con diferentes temperaturas, diferentes presiones, bueno, diferentes presiones, no, diferentes temperaturas, diferentes velocidades, diferentes energías. Pero cuando tenemos un gas, van a haber partículas con diferentes energías y diferentes velocidades. Y el efecto de todas esas moléculas juntas es producir un gas con una temperatura observable. Entonces, aunque parezca increíble, existe una forma de calcular esto, que se puede derivar a partir de la física estadística. La fórmula para esto dice lo siguiente. El número de moléculas con una energía dada en un rango de diferencial de E es igual a una constante arbitraria n sub 0 por E a la menos E entre K de T. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente esto? Bueno, digamos que yo voy a graficar
yo voy a graficar esta distribución de energías. Profe, una pregunta. ¿Sí? Arriba es K y a la par que hay T, temperatura. solo KT. KT, sí. Ok, gracias. Ok, yo voy a graficar la distribución en términos de la energía. Entonces, vemos que la distribución es una función exponencial con el exponente negativo. Entonces, gráficamente, la función se ve así, ¿verdad? O sea, va decayendo exponencialmente. La gráfica nunca toca el eje X, pero se acerca asintóticamente. Entonces, si yo quisiera saber cuántas partículas existen con una energía, con un valor que está entre E y un valor E más DE, donde DE es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el área debajo de la curva. Hagámoslo más recto, así. El área debajo de la curva. Entonces, el área debajo de la curva nos va a decir entonces cuántas partículas tienen una energía en este rango. Vean que, bueno, esto se llama una distribución de energías. Hay que entender una cosa, la distribución de energías solamente tiene sentido cuando uno se pregunta cuántas partículas tienen una energía en un rango y no necesariamente cuántas partículas tienen una energía dada. Por ejemplo, no tiene ningún sentido preguntarse cuántas partículas tienen una energía E. Eso no tiene sentido preguntarse. ¿Por qué? Porque sabemos inmediatamente que la respuesta es cero. Hay cero partículas con una energía E. Pero en cambio, lo que sí podemos preguntarnos físicamente es cuántas partículas existen con una energía en un rango que sea entre E y E más de E. O sea, siempre hay que dar un rango. O sea, no es posible determinar el valor exacto de la energía. Sin embargo, sí se puede determinar el número de partículas en un rango dado. Obviamente, esta estadística funciona solamente para un número muy grande de partículas. Esta estadística no nos dice a nosotros, por ejemplo, exactamente cuáles partículas del gas van a tener una energía dada. Lo único que nos puede decir es, de todas las partículas que están en el gas, entonces, ¿cuántas van a tener una energía en un rango determinado? Observen que la gráfica de la distribución decae exponencialmente. Eso quiere decir que a mayores energías, menor va a ser el número de partículas con una energía en ese rango, ¿verdad? O sea, que la mayor parte de las partículas que están en el gas tienen una energía menor. Y conforme la energía va subiendo, el número de partículas va disminuyendo. Una aplicación de esta estadística es la siguiente. Podemos darnos cuenta que el número total de partículas en el gas es igual al área debajo de toda la distribución estadística. O sea que si yo utilizo mis conocimientos de cálculo, ¿verdad? Para calcular toda el área debajo de la curva,
Entonces, toda esta área me va a dar el número total de partículas. De hecho, veamos esto. El número total de partículas, n, es igual entonces a la distribución NE de E evaluada para energías que van desde 0 hasta el infinito. O sea, es todo el rango de energías, ¿verdad? Esto es igual entonces a la constante n sub 0 por E a la menos energía entre KT de E entre 0 al infinito. Entonces, claramente, para que una distribución tenga sentido, tiene que ser una función que converge, una integral que converge. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Hacemos un cambio de variables. Decimos que U es igual a E entre KT, y entonces decimos que DU es igual a DE entre KT. Entonces, DE es igual a KT de U. Entonces, n es igual a n sub 0 por la integral de e a la menos u kt de u desde que u es igual a 0 hasta que u es igual a infinito. Esto es igual a n sub 0 por kt por e a la menos u entre menos 1 desde u igual 0 a u igual a infinito. Y esto pues, esto es igual entonces simplemente a n sub 0 por kt. Entonces la distribución de energías yo la puedo escribir como n sub 0 por e a la menos e entre kt, o también la puedo escribir entonces como el número de moléculas o el número de partículas entre kt por e a la menos e entre kt, y aquí se me olvidó el de e. En el libro no explican de dónde es que sale esta distribución. Sin embargo, si alguno de ustedes va a estudiar alguna carrera de ingeniería relacionada con la parte química, tal vez como ingeniería química, inclusive ingeniería industrial, es posible que en alguna parte de su carrera les pidan que sepan cómo derivar una distribución, que es algo muy importante porque nos da digamos, algunas nociones claves acerca del funcionamiento del gas. O sea, ¿cuántas partículas de gas en un momento dado tendrán una energía dada? Otra fórmula que es muy importante es la llamada, la función, vamos aquí el título, la función de distribución de rapideces de Maxwell-Boltzmann. Maxwell y Boltzmann fueron físicos muy importantes del siglo XIX. A Maxwell ustedes lo van a escuchar con más frecuencia en física 3, porque a Maxwell se le recuerda por sus contribuciones a la física del electromagnetismo. Pero Boltzmann es un físico, era un físico que se destacó por su trabajo en termodinámica y en física estadística. La distribución de rapideces, como el nombre sugiere, es parecida a la distribución de energías, solamente que la distribución de rapideces nos dice entonces cuántas moléculas en un gas tendrán una rapidez en un intervalo de rapideces dado. Y entonces la fórmula va de esta forma. El número de moléculas con una rapidez en un intervalo de V, o sea es contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas partículas tendrán una rapidez en un intervalo de V a V
más dv. Entonces la distribución va así. Esta distribución es igual a 4pi por n, donde n es el número total de partículas por la masa de cada partícula entre 2 veces, esta masa se escribe como m sub 0, entre 2 veces pi por la constante de Boltzmann, por la temperatura a la 3 medios, por v al cuadrado, por e a la menos la masa, por v al cuadrado, entre 2 kBt de v. ¿Cómo se deriva esta fórmula? No es importante por ahora, pero tal vez es importante estudiar algunas de sus propiedades más destacables. Si yo grafico esta función, si yo hago una gráfica de la distribución de la rapidez con respecto a la rapidez, entonces vemos que la rapidez aparece aquí y aparece acá, ¿verdad? Aparece en 2 lugares de la función. Uno puede demostrar que esa función va a aparecer como si fuera una montañita. O sea, primero vas a subir parabólicamente, pero después alcanza un valor máximo y después la distribución comienza a bajar rápidamente hasta que se acerca asintóticamente al eje horizontal, pero nunca lo toca, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que existe una región, o existe un intervalo de rapideces donde es más probable encontrar una molécula con una rapidez dada. Pero observamos que para rapideces que son o muy pequeñas o que son muy grandes, la distribución es baja y por lo tanto existen pocas moléculas con rapideces que sean o muy pequeñas o muy grandes. Este gráfico podría corresponder para un gas a una temperatura, pongamos por ejemplo, de 300 Kelvin. Pero si yo graficase la misma función a una temperatura mayor, me doy cuenta de que el pico se desplaza hacia la derecha. Esto podría ocurrir, por ejemplo, a una temperatura de 900 Kelvin. Entonces, lo que esto significa es que para temperaturas mayores, el pico de la distribución se desplaza hacia arriba, hacia la derecha. Es decir, que la rapidez promedio, la rapidez más probable de un gas ideal, aumenta con la temperatura. Pero el pico se ensancha, lo cual quiere decir que es más probable encontrar moléculas con rapideces más diferentes de lo que sucedería a temperaturas más bajas. Cuando uno observa estas distribuciones, entonces es posible hablar acerca de algunos conceptos importantes. Por ejemplo, yo podría preguntarme qué significado tiene la rapidez a la que corresponde el pico de la distribución. O sea, aquí yo tengo el máximo y aquí yo tengo el máximo de esta. A esta rapidez la vamos a llamar la rapidez más probable, VMP. VMP es la rapidez más probable. ¿Qué es exactamente la rapidez más probable? Bueno, es el pico de la distribución. Ustedes pueden encontrar la rapidez más probable sacando la derivada de la distribución con respecto a la velocidad e igualando a 0, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es esa rapidez? Bueno, habría que derivar esto, ¿verdad? Lo cual es un trabajo muy largo y tedioso, se puede hacer, ¿verdad? Pero al final, lo que uno se encuentra es que la rapidez más probable se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre la masa de cada molécula. Entonces vemos que la rapidez más probable aumenta con la raíz cuadrada de la temperatura. Es decir, la temperatura se puede utilizar como una medida de la rapidez más probable de las moléculas de gas. Ok. Hay que ser un poco cuidadosos, sin embargo, con los conceptos, porque no es lo mismo decir rapidez más probable que decir rapidez promedio. Existe otra cantidad llamada la rapidez promedio, Vprom, y la rapidez promedio se define así. La rapidez promedio se calcula sacando la integral de la rapidez multiplicada por la distribución de rapideces y evaluada desde la rapidez igual a 0 hasta la rapidez igual a infinito. Eso es un promedio en el sentido que le damos nosotros a los promedios ponderados. Podemos imaginarnos que esta integral es como una sumatoria de cada una de las posibles velocidades y a cada una de las velocidades yo les asigno un peso estadístico según el valor que tenga la distribución de velocidades para esos puntos. Calcular esta integral no es tarea trivial, ¿verdad? Pero se puede demostrar que la rapidez promedio es igual a la raíz cuadrada de 8 kt entre pi, la masa de las moléculas. Vemos entonces una cosa muy interesante. La rapidez promedio es diferente de la rapidez más probable, o sea, no es lo mismo. Y de hecho, la rapidez promedio es siempre mayor que la rapidez más probable. ¿Por qué? Porque la rapidez más probable es aproximadamente igual a 1.41 por raíz cuadrada de kt entre la masa. Mientras que la rapidez promedio es aproximadamente igual a 1.60 por la raíz cuadrada de kt entre la masa. Entonces, viendo los factores numéricos, nos damos cuenta que la rapidez promedio es mayor que la más probable. En un gráfico, nosotros podríamos ubicar a la rapidez promedio ligeramente desplazada a la derecha del pico. Aquí. Entonces, esto sería la rapidez promedio. La rapidez promedio. Y hay que recordar también que en la clase anterior habíamos visto la rapidez cuadrática media. No nos olvidemos que la rapidez cuadrática media, VRMS, se calculaba como la raíz cuadrada de 3 kt entre la masa. Y esto es aproximadamente igual a 1.73 raíz cuadrada de kt entre la masa. Entonces, de manera muy interesante, vemos que la rapidez cuadrática media es mayor que la rapidez promedio y es mayor que la rapidez más probable. La rapidez cuadrática media se encuentra todavía más hacia la derecha. Por aquí, digamos.
Entonces, las tres corresponden a diferentes medidas estadísticas de la rapidez de las moléculas de un gas. O sea, las tres son correctas, realmente. Lo que pasa es que hay que recordar que cada una de ellas se calcula de una forma ligeramente distinta. La rapidez cuadrática media se calcula sacando la energía cinética promedio de cada una de las moléculas y luego tomando una raíz, ¿verdad? Por ahí. La rapidez más probable es la rapidez que se obtiene cuando encontramos el pico o el máximo de la distribución de rapideces. Mientras que la rapidez promedio se calcula usando esta integral, que es un promedio estadístico de las rapideces. Tal vez de este tema de distribuciones de rapideces, lo más importante es retener cada una de estas medidas de las rapideces, la promedio, la cuadrática media y la más probable. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, pero todo bien. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el problema 23. Dice, ¿a qué temperatura la rapidez promedio de los átomos de helio sería igual a A? La rapidez de escape de la Tierra, que es 1.12 por 10 a la 4 metros entre segundo, y B, la rapidez de escape de la Luna, que es 2.37 por 10 a la 3 metros entre segundo. Nota, la masa de un átomo de helio es de 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, cuando la temperatura alcance ese valor es peligroso porque eso quiere decir que las moléculas del aire se van a escapar rápidamente, ¿verdad? Eso es muy problemático. Entonces vamos a ver. Recordemos que la rapidez promedio se calcula utilizando esta fórmula. Es igual a la raíz cuadrada de 8kt entre pi por la masa de las moléculas. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos que la rapidez promedio tiene que ser igual a la rapidez de escape de la Tierra. Es decir, a 1,12 por 10 a la 4 metros entre segundo. Y tenemos que la masa de cada molécula de helio, cada átomo de helio, es de 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces hacemos un despeje ahí. La rapidez promedio al cuadrado es igual a 8kt entre m, pi. Entonces T es igual a pi por m por la rapidez promedio al cuadrado entre 8K. Esto es igual a pi por 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos por 1,12 por 10 a la 4 metros entre segundo al cuadrado entre 8 entre K, y K es 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin, ¿verdad? Alguien que me ayude ahí, ¿cuánto es la temperatura?
A mí me dio 23.702. 702 Kelvin. Que bueno, es una temperatura que afortunadamente es muy alta, ¿verdad? O sea, recordemos que la temperatura ambiente en la Tierra es más o menos de 300 Kelvin. Eso quiere decir que la temperatura en la Tierra es lo suficientemente fría como para prevenir que los átomos de helio se escapen debido a la rapidez de escape, ¿verdad? De la gravedad. Obviamente la atmósfera de la Tierra no está hecha de helio, está hecha de otros gases, como el oxígeno o el nitrógeno, que afortunadamente son moléculas más pesadas que las de helio, pero es una forma de estadística de medir esto, como hacerse una idea. En cambio, en la Luna, la rapidez de escape es menor. La rapidez de escape en la Luna, dice la pregunta, que es de 2.37 por 10 a la 3 metros entre segundo. Entonces, la temperatura a la que las moléculas de helio tienen que estar para poder, en promedio, escapar de la gravedad de la Luna, tendría que ser entonces, bueno, pi por m por v promedio al cuadrado entre 8K. Es pi por 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos por 2,37 por 10 a la 3 metros entre segundo al cuadrado, entre 8 por 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre mol, perdón, Joule entre Kelvin. ¿Alguien que me ayude con esto? ¿Cuánto es? Dice que da 1061,32. 1061,32 Kelvin. Ok, esto todavía sigue siendo, ¿verdad? Mucho más caliente que la temperatura ambiente en la Tierra, pero aún así, vean que la temperatura para la Luna es mucho menor que la temperatura en la Tierra. Entonces, eso tal vez nos ayuda a entender por qué es que en la Luna es un mundo donde no hay atmósfera, o a donde la atmósfera es tan débil, ¿verdad? O sea, la atmósfera es tan débil porque un gran número de moléculas de gas tienen la suficiente rapidez para poder escapar de la atracción de la gravedad. En cambio, en la Tierra no. En la Tierra, como la gravedad es mayor, entonces las moléculas requieren de una temperatura exageradamente alta para poder escapar, que no es el caso, ¿verdad? Porque la temperatura en la Tierra no es tan alta. Ok. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. No sé si tal vez alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta de algún tema que vimos antes, de los capítulos que hemos estado estudiando sobre termodinámica. Yo, Profe, ¿sí? bueno, no sé si podríamos como hacer el problema 45 de capítulo de la primera ley de la termodinámica. Ok, vamos a hacer ese programa.
el 45. Ok. Se ve vacilón, ¿verdad? Dice. Bueno, voy a pasarles foto antes de empezar a leer. Ok. Dice entonces así. El interior de un cilindro hueco se mantiene a temperatura TA, mientras que el exterior está a temperatura menor TB. La pared del cilindro tiene una conductividad térmica K. Si ignora los efectos de los extremos, demuestre que la rapidez de conducción de energía desde la superficie interior hasta la exterior en la dirección radial es esa fórmula que está ahí. Dice, sugerencia, el gradiente de la temperatura es dTdr. Una corriente de energía radial pasa a través de un cilindro concéntrico de área 2pi RL. Ok, bueno, vamos a hacer primero esa parte. Luego hacemos la parte para hacer esto, pues vamos a hacer un dibujo. Es concéntrico, ¿verdad? Entonces, voy a definir un eje radial. El interior tiene un radio A y el exterior tiene un radio B. La temperatura en el radio A es TA. La temperatura en el radio B es TB. Y nos dicen que, ¿cuál es mayor? No dicen cuál es mayor. Bueno, dependiendo de cuál sea mayor, tenemos un flujo de calor hacia una u otra dirección. Digamos, digamos por decir algo que TA es mayor que TB. Es el problema es del capítulo 19. Entonces, si por ejemplo dijéramos que TA es mayor que TB, entonces el calor tendría que fluir radialmente hacia afuera, ¿verdad? Eso es lo que diría aquí eh, la, la primera ley de la termodinámica. Y la ley cero también, que el calor fluye radialmente hacia afuera, porque va del lugar que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Ahora, ustedes se acuerdan que hayamos visto que para una placa recta, si yo tengo una placa recta, una pared, que tenga un área A, un ancho L y una diferencia de temperatura delta T, entonces la potencia es igual a K por el área por delta T entre L. Pero el problema es que esto que está aquí no es una pared
recta, es una pared cilíndrica. Entonces, lo que vamos a hacer para este caso es lo siguiente. Vamos a imaginarnos que separamos este cilindro en un montón de cilindros pequeñitos. Entonces, ojo con esto. Voy a agarrar un cilindro muy delgado. Lo voy a tirar hacia abajo. Así. Y voy a decir que este cilindro va a tener un radio R, pero muy importante también, voy a decir que este cilindro va a tener, va a tener un ancho de R. ¿Ok? Entonces, para el cilindro rojo, tenemos un área que es el área de la pared lateral. El área del cilindro sería el área de la pared lateral, que es entonces igual a 2pi R por L. Donde L, se me olvidó mencionarlo, L es la altura del cilindro, ¿verdad? Es este L. Ahora, el ancho de la pared, vamos a cambiarle el nombre para no hacer una confusión. Esto es el cilindro rojo y el ancho de la pared es delta X. Entonces, el ancho de la pared sería mi DR de acá. Ujú. Ok. Luego, hacemos lo siguiente. Decimos que la potencia con la que fluye el calor es igual a K por A por un diferencial de temperatura entre un diferencial de radio. Esto es igual a K por 2pi R por L entre dt de R. Ok, sí, ya sé por dónde va esto. Entonces, voy a acomodar esto de manera tal que voy a despejar los dt's. dt es igual a la presión por dr entre K 2pi RL. Entonces, eso que me queda ahí se parece mucho a una ecuación integral. De hecho, es una ecuación que yo puedo sacar una integral al lado izquierdo y al lado derecho. La integral del lado izquierdo la voy a hacer desde que la temperatura es igual a TA. No, sí, desde que la temperatura es igual a TA hasta que la temperatura es igual a TB. No, más bien desde que es igual a TB hasta que es igual a TA. Y esto va a ser desde que R es igual a B hasta que R es igual a A. Entonces, el lado izquierdo es simplemente, simplemente TA
menos TB es igual a la presión por, bueno, la presión entre K, 2pi L por la integral de R entre R, desde R igual a B hasta R igual a A. Ajá. Y esto es igual a la potencia, perdón, entre K, entre 2pi L por logaritmo natural de R desde A hasta B. Eso es igual a la potencia entre K, 2pi L, logaritmo natural de A entre B. Y entonces cuando yo despejo la potencia, me queda que la potencia es igual a 2pi L por K. Ah, bueno, sí, pero es que aquí, recuerden que cuando hacemos una integral hay que poner el valor absoluto. Y entonces B es mayor que A. Entonces hay que darle vuelta a esta fracción. Entonces esto es igual a, bueno, a 2pi L por K por TA menos TB dividido entre el logaritmo natural de el valor absoluto de A entre B. Y esto es lo mismo que 2pi por LK por TA menos TB entre el logaritmo natural de B entre A, ¿verdad? Para que quede positivo. Y esto es simplemente de Q entre tiempo, de tiempo. Ok, sí, así sale. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, ahí cuando invirtió el A y el B, no entendí muy bien eso. ¿Ahí qué? En el logaritmo natural, cuando invierte el A y el B. Ah, o es por lo de, bueno, la propiedad de que se restan, entonces división, para que sea positivo le da vuelta o algo así. Sí, es por eso. Ok, Sí, eso es. gracias. Este es un problema de hacer una demostración ahí un poco intrincada, ¿verdad? Porque hay que dividir el cilindro en varios cilindros pequeños. Esa es la idea detrás de esto. Y luego dice en la parte B, la sección de pasajeros de un jet comercial tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 35 metros y un radio interno de 2.5 metros. Sus paredes están alineadas con un material aislante de 6 centímetros de espesor. Otra vez, 6 centímetros de espesor y una conductividad térmica de 4 por 10 a la menos 5 calorías entre segundo centímetro grados Celsius. Va a haber que convertir esas unidades, ¿verdad? Pero bueno, dice, un calentador debe mantener la temperatura interior a 25 grados Celsius, mientras que la temperatura exterior es de menos 35 grados Celsius. ¿Qué potencia debe proporcionarse al calentador? Ujú. Sí, entonces lo que nos dicen es lo siguiente, o sea, uno se imagina que uno va dentro del avión. Ahí lo que estoy dibujando es, por decir algo, el avión cortado, ¿verdad? Como si lo partiéramos a la mitad. Y ahí va el ala. Ahí va el ala. Entonces, la gente, la gente está sentada en el interior. Entonces, esto que está aquí
es como si fuera un cilindro. L mide 35 metros. El radio interno, A mide, entonces, 2.5 metros. 2.50 metros. Nos dicen que el ancho de la pared del avión mide 6 centímetros. Eso quiere decir que el B es igual a los 2,50 metros más los 6 centímetros. Entonces B es igual a 2,56 metros. La temperatura adentro es TA y la temperatura afuera es TB. La temperatura TA, la temperatura en el interior del avión, es de 25 grados Celsius. Y la temperatura en el exterior es de menos 35. Está muy frío, ¿verdad? Afuera. Y la conductividad térmica la ponen así. La conductividad térmica es igual a 4 por 10 a la menos 5 calorías entre segundo, centímetro, grado Celsius. Vamos a convertir esto a unidades estándar del siglo. Entonces, una caloría se definía como una caloría es igual a 4.186 joules, ¿verdad? Un centímetro es igual a 100 metros. Y entonces cuando hago esta conversión, cancelo calorías, cancelo centímetros. ¿Cuánto me da? Alguien que me ayude en la casa, ¿cuánto da eso? Bueno, creo que lo hice bien y me dio 1,67 por 10 a la menos 6. 1,67 por 10 a la menos 6 joules entre segundo, metro, grado Celsius. Ok. Entonces, ¿cuánta potencia debe proporcionarse el calentador? Bueno, la potencia, según la fórmula que vimos antes, es igual a 2pi L K por TA menos TB entre logaritmo de B entre A. Entonces, es igual a 2pi por 35 metros por K. O sea, por 1,67 por 10 a la menos 6 joules entre segundo, metro, grado Celsius. Por TA menos TB. Entonces es 25 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Aquí, menos es más, ¿verdad? Profe, la conversión de centímetros a metros creo que no está bien. Uy, le hice mal, ¿verdad? Tiene toda la razón, sí. Sí.
Esto es... Un metro son 100 centímetros, sí es cierto. Entonces, ¿cuánto da? Sí, con razón es tan pequeño. Entonces, esto es por 10 a la menos 2, ¿verdad? Entre logaritmo de 2,56 entre 2,5. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Cuánto da? Bueno, me dio 9,29 por 10 a la 3. 9,29 por 10 a la 3 joule entre segundos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Por mi parte, no, profe. Todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces si quieren, dejémoslo hasta ahí. Entonces, voy a terminar la grabación.